En este apartado vamos a estar desglosando el plexo braquial. Recuerden que los plexos de antemano se van a formar de las ramas anteriores de los nervios espinales. En particular, este plexo braquial se va a encargar de la inervación, tanto motora como sensitiva, de los miembros superiores. Ahora bien, vamos a empezar este apartado con una pregunta. Luego de que usted termine con este apartado, entonces usted va a ser capaz y va a tener el conocimiento necesario para responderla. Este caso clínico es un paciente de 25 años que viene a consulta por debilidad en el brazo derecho. El paciente tuvo un accidente de motocicleta hace unos meses y desde entonces ha tenido problemas para elevar el brazo derecho. En el examen neurológico hay una disminución de la termoalgesia en la parte superolateral del brazo. El reflejo bicipital y tricipital están normales en ambas extremidades. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas está comprometida en este paciente? Ahí tenemos el axilar, el dorsal de la escápula, el torácico largo, el tóraco dorsal, el subescapular o el supraescapular. Aquí tenemos el plexo braquial. Ese plexo braquial va a estar formado, como dije anteriormente, por las ramas anteriores de los nervios cervicales desde C5 hasta el torácico número 1. Ese sería C5, C6, C7, C8 y T1. Si ustedes se fijan, estas ramas anteriores de estos nervios espinales se van a unir para formar unas estructuras a las cuales le vamos a llamar troncos. Bien. De esos troncos van a salir unas ramas que van a ser anteriores y otras ramas que van a ser posteriores. Y esas ramas se van a unir para formar otras estructuras a las cuales le vamos a llamar fascículos. Entonces, vamos a ver la formación de esto de una manera detallada. Si ustedes se fijan, la rama anterior de C5 se está uniendo con la rama anterior de C6 para formar un tronco. C7 está formando otro tronco y C8 se está uniendo con T1 para formar otro tronco. Estos troncos van a recibir un apellido y ese apellido va a depender de su ubicación desde superior a inferior. Por ejemplo, a este tronco le vamos a llamar tronco superior, a este le vamos a llamar tronco medio y a este le vamos a llamar tronco inferior. Como le dije anteriormente, cada uno de estos troncos va a dar unas ramas y esas ramas van a ser anteriores y posteriores. Vamos a empezar con las ramas anteriores. Si ustedes se fijan, este sería el tronco superior, por ese tronco superior está dando su rama anterior. Este sería el tronco medio, miren cómo el tronco medio está dando también su rama anterior. Y este sería el tronco inferior, y miren cómo el tronco inferior está dando también su rama anterior. En este punto. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas posteriores? Vamos a ver las ramas posteriores, vamos a pintarlas de rojo. El tronco superior está dando su rama posterior. El tronco medio está dando su rama posterior. Y el tronco inferior está dando su rama posterior también. Cada una de esas ramas se están uniendo para formar entonces la estructura a la cual llamaremos fascículo. Y ese fascículo va a recibir también un nombre. Pero el nombre de los fascículos va a depender de su ubicación en relación con la arteria axilar. Por ejemplo, a este fascículo vamos a llamar fascículo lateral. ¿Por qué fascículo lateral? Porque se encuentra lateral a la arteria axilar. ¿Cómo se forma el fascículo lateral? Por la unión de la rama anterior del tronco superior y de la rama anterior del tronco medio. A este fascículo le vamos a llamar fascículo posterior. ¿Cómo se forma el fascículo posterior? Por la unión de la rama posterior del tronco superior, de la rama posterior del tronco medio y de la rama posterior del tronco inferior. Ahora bien, ese fascículo posterior se llama posterior porque está en relación posterior con la arteria axilar, valga la redundancia. Entonces, aquí tenemos también el fascículo medial y ese fascículo medial va a estar formado por la rama anterior del tronco inferior.
Si ustedes se fijan entonces, ya aquí se formó el plexo, pero de este plexo están saliendo ramas que son colaterales, como esta que es colateral. Esta ramita es colateral también, esta es colateral. Esta rama es colateral, estas ramas son colaterales. Y esta rama también es colateral. Pero también vamos a ver ramas que son terminales, como por ejemplo esta ramita, terminal. Esta va a ser terminal, terminal, terminal. Y estas dos también van a ser terminales. Esta, por ejemplo, es otra ramita que es colateral. Cada una de ellas vamos a desglosarla de manera detallada. Ahora bien, antes de desglosarlas tenemos que saber cómo es, a través de qué estructura es que el plexo braquial pasa desde el cuello hacia el miembro superior para inervarlo. Aquí se está formando un triángulo que le vamos a llamar triángulo de los escalenos. Ese triángulo está delimitado anteriormente por el escaleno anterior y posteriormente por el escaleno medio. Bien, ustedes se fijan entonces, ese plexo braquial viene saliendo aquí en el triángulo de los escalenos y esa es una ubicación anatómica importante. Ahora bien, aquí ustedes pueden evidenciar la relación de la arteria axilar, que es esta que estoy marcando, con los fascículos. Por ejemplo, ustedes ven que este fascículo se encuentra lateral a la arteria axilar, este se encuentra posterior y este se encuentra medial a la arteria axilar, y por eso su nombre de fascículo lateral, posterior o medial. Antes de empezar a hablar de manera detallada de sus ramas, tanto colaterales como terminales, tenemos que dividir la estructura a la cual inerva este plexo braquial. Esta estructura es el miembro superior y el miembro superior lo vamos a dividir en brazo, antebrazo y mano. La conexión entre el miembro superior y el tronco va a ser a través del hombro. Bien. La estructura ósea que forma parte de ese hombro va a ser la cintura escapular. Ahora bien, en ese hombro, en esta imagen podemos ver un compartimento y ese compartimento va a ser el compartimento anterior. En ese compartimento anterior vamos a tener un grupo muscular que se llama axiopendicular anterior. ¿Por qué se llama axiopendicular anterior? Porque va desde el tronco hacia el esqueleto apendicular. En este caso, recuerden que el esqueleto apendicular está formado por las extremidades superiores e inferiores, pero en este caso hacia la extremidad superior. Y se llama anterior porque este es de la vista anterior, que van estos músculos desde el tronco hacia el esqueleto apendicular, axiopendiculares anteriores, ¿verdad? Aquí tenemos el brazo, sería el compartimento anterior del brazo. Aquí tenemos el antebrazo, compartimento anterior del antebrazo. Y en la mano vamos a tener varios grupos musculares. Vamos a tener aquí los músculos de la eminencia tenar en relación con el pulgar, los músculos de la eminencia hipotenar en relación con el meñique, y los músculos que no forman parte ni de la eminencia hipotenar ni de la eminencia tenar, sino que quedan en el centro, y ese grupo muscular van a ser los músculos centrales. En esta vista posterior podemos evidenciar un grupo de músculos que se encuentran en el hombro, pero en la parte posterior. Estos músculos son dos grupos. Vamos a tener un grupo de músculos que van a ser los axiopendiculares posteriores, porque van desde el tronco hacia el esqueleto apendicular, específicamente hacia la extremidad superior. Como están posteriores, se llaman axio-apendiculares posteriores. Aquí también vamos a tener unos músculos que se llaman escápulo-humerales. Estos músculos van a ir desde la escápula, que se encuentra a este nivel, hasta el húmero, que es la estructura ósea que forma el brazo. En el brazo vamos a tener el compartimento posterior del brazo. Aquí tendríamos el compartimento posterior del antebrazo. Y así dividimos por compartimento esta estructura que le llamamos miembro superior. En esta imagen ustedes están viendo únicamente las ramas terminales. Es decir, además de los troncos y los fascículos, solamente están viendo las ramas terminales de este plexo. Entonces, aquí podemos evidenciar nuevamente que C5 se va a unir con C6 para formar el tronco superior. C7 solo va a formar el tronco medio y el tronco inferior es C8 y T1. Ahora bien, miren aquí nuevamente de azul como la rama anterior del tronco superior
y la rama anterior del tronco medio se unen para formar el fascículo lateral. La rama anterior del tronco inferior forma ya solo el fascículo medial y la rama posterior de el tronco superior, medio e inferior se unen todas para formar entonces el fascículo posterior. Ahora bien, de esos fascículos es que van a salir las ramas terminales. Miren aquí de nuevo. Esta ramita terminal, vamos a ver cuáles son las ramas terminales del fascículo lateral. Aquí tenemos el nervio músculo cutáneo y aquí tenemos la rama lateral para el mediano, porque vamos a ver que el mediano se va a formar por una rama lateral y por una rama medial. La rama lateral va a venir del fascículo lateral y la rama medial va a venir del fascículo medial. El fascículo posterior de una única rama terminal que va a ser el nervio radial. Y el fascículo medial, como dije anteriormente, de una ramita, que es la rama medial para el mediano. Venla acá. Esta ramita, que va a ser el nervio cubital. Esta, que va a ser el cutáneo antebraquial medial. Ese cutáneo antebraquial medial, igual que el cutáneo braquial medial, van a ser nervios sensitivos. Da una inervación sensitiva, valga la redundancia. El cutáneo braquial medial a la parte medial del brazo y el cutáneo antebraquial medial a la parte medial pero del antebrazo. Y ahí concluimos con las ramas terminales. Estas ramitas que se incluyeron ahora en el plexo son las ramas colaterales. Estas ramas colaterales de C5 está saliendo el dorsal de la escápula, de C5, C6 y C7 está saliendo el torácico largo. Aquí del tronco superior vemos que en la parte superior sale el supraescapular y en la parte inferior sale el subclavio. Del fascículo lateral, el pectoral lateral. Del fascículo posterior, tres ramas colaterales que son el axilar, el subescapular y el tóraco dorsal. Y del fascículo medial entonces va a salir el pectoral medial. Y ahí terminamos con las ramas colaterales. Ahora, las que vamos a discutir de lleno en este apartado son las ramas colaterales. Por eso, antes de discutirla tenemos que ver cuáles son los músculos que inervan estas ramas colaterales, visualmente hablando. Vamos a ver qué son los músculos del hombro. Y esos músculos, como le dije anteriormente, son los axiopendiculares anteriores, posteriores y los escapulohumerales. Aquí tenemos una vista anterior, por ende, estos van a ser los axiopendiculares anteriores. Aquí tendríamos el pectoral menor, por encima del pectoral menor el pectoral mayor y el músculo subclavio. Aquí tendríamos otro músculo integrante de este grupo muscular que sería el serrato anterior. Aquí nos vamos a la vista posterior, por ende, estos tienen que ser los axiopendiculares posteriores. Estos axiopendiculares posteriores se van a dividir en superficiales y profundos. Los superficiales van a ser el trapecio, que recuerden que el trapecio va a estar inervado por el accesorio, pero también por unas ramas que salen del plexo cervical. Por aquí les voy a dejar el enlace para que vayan al plexo cervical. Los superficiales entonces eran el trapecio y el dorsal ancho, mientras que los profundos van a ser el elevador de la escápula y los tromboides. Los tromboides son dos, el tromboideo menor y el tromboideo mayor. Tenemos otro grupo de músculos en la parte posterior, que son los músculos que van desde la escápula hacia el húmero, por ende se llaman escapulohumerales. Esto es una vista anterior de la escápula. En la parte anterior de la escápula hay una fosa que se llama fosa subescapular, para este músculo que se llama subescapular, por ende, este sería, miren acá, el subescapular. Parte del manguito de los rotadores. Aquí tendríamos el supraespinoso. Eso es una vista posterior de la escápula, supraespinoso, superior a la espina de la escápula. Ese sería el infraespinoso. Y aquí, entre los escapulohumerales también, porque todos estos son escapulohumerales, tendríamos el redondo menor y luego el redondo mayor. Ahora sí, podríamos hablar de lleno de las ramas colaterales de este plexo braquial. Como rama colateral, aquí podemos observar el dorsal de la escápula. Ese dorsal de la escápula me va a inervar unos músculos que son axiopendiculares, pero axiopendiculares posteriores. Recuerden que los axiopendiculares posteriores se van a dividir en profundos y en superficiales. El dorsal de la escápula se va a encargar de inervar
a los profundos. Específicamente, ¿cuáles son los profundos? El elevador de la escápula, que como lo dice su nombre, se encarga de elevar la escápula, y los romboideos. Ahora bien, esos romboideos van a ser uno mayor y otro menor. La función de los romboides es sumamente importante. Si yo hago un dibujo acá, la nariz hacia adelante y el tronco, extremidades inferiores y extremidades superiores, aproximadamente en este punto se encontraría la escápula pegada a la pared torácica posterior. Con respecto a la escápula, hay músculos que la tiran hacia adelante, es decir, la protraen. Ese músculo específico se llama serrato anterior. Y hay músculos que la retraen, es decir, la tiran hacia posterior. Y esos músculos son de los que estamos hablando ahora, es decir, los romboideos. Tanto el romboideo mayor como el romboideo menor. Eso es importante entonces. Vamos a hacer un cuadrito en esta pizarra para poner todos los músculos acá que están inervados por estas ramas colaterales. Básicamente estas ramas colaterales van a inervar todos los músculos del hombro. Y esos músculos del hombro van a ser los axio-apendiculares anteriores y también acá los axio-apendiculares posteriores, que dijimos que se dividen en profundos y superficiales. Empezamos por los profundos y esos profundos van a ser el elevador de la escápula y los romboideos, tanto el mayor como el menor. Ahora bien, ¿por qué esta tabla para poner la inervación de cada uno? El elevador de la escápula, como dije anteriormente, está inervado por el dorsal de la escápula. Si ustedes se fijan, en el dorsal de la escápula puse un 1 acá. El dorsal de la escápula es que inerva el elevador de la escápula. Y también a los romboideos. Otros músculos que faltarían aquí son los escapulohumerales. Escapulohumerales, que vamos a ir desglosando poquito a poquito. Aquí en los axiopendiculares anteriores podríamos poner ya, porque ya lo mencionamos, el serrato. Serrato anterior, como dije anteriormente, se encarga de protraer la escápula. Vamos a ver por quién él está inervado. Antes de pasar a la otra colateral, recordar que el dorsal de la escápula deriva específicamente de C5. Ahora bien, esta es la próxima colateral, que vamos a ponerle aquí un 2. Esta va a derivar de C5, de C6 y de C7. Ese nervio se va a llamar torácico largo, y ese torácico largo se va a encargar de inervar a un músculo que pertenece a los axio-apendiculares anteriores. ¿Cuál músculo? El serrato anterior. Y ese serrato anterior era el que me protraía la escápula. Eso es importante. ¿Por qué es importante? La escápula, si no está protraída, va a estar retraída. ¿Por qué va a estar retraída? Porque si tú no tienes quien le haga la oposición a los romboideos, pues obviamente la escápula va a salir de su posición anatómica y se va a encontrar en la posición a la que la lleven los romboideos, que va a ser una retracción de la escápula básicamente. Entonces, ese serrato anterior va a estar inervado por la segunda colateral. Por ende, en nuestra tablita vamos a poner acá el 2. Cuando la escápula está protraída, no se nota. Pero cuando está retraída, y para evidenciar la retracción de la escápula, yo le tengo que decir al paciente que empuje a una superficie que se encuentre estática, como por ejemplo una pared. Ahí yo veo cómo sale la escápula. Y a ese signo, que ocurre por una lesión del torácico largo, el número 2, se le va a llamar escápula alada. ¿Por qué escápula alada? Porque tiene forma de ala. Ahora bien, eso no va a ser lo más importante de una lesión del torácico largo. Lo más importante va a ser lo siguiente. La escápula, si yo la miro desde la parte posterior vamos a tener lo siguiente.
Esa es la línea media, esa sería la escápula, y la escápula se encuentra aquí, unida al húmero. Pero ese húmero, como ustedes lo ven en esa imagen, está aducido, es decir, está próximo a la línea media. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo empiezo a abducir el húmero, es decir, el brazo? Si yo lo abduzco y lo abduzco 90 grados, es decir, un plano horizontal, vamos a decir que esta es la cabeza del sujeto, es el tronco y esos son los miembros superiores, esa abducción es de 90 grados. Ahora bien, cuando yo abduzco por encima de los 90 grados, como por ejemplo en esta imagen, vamos a ponerla aquí arriba, línea media nuevamente, ¿qué va a pasar con la escápula? La escápula va a empezar a rotar porque yo quiero abducir por encima de los 90. Eso se va a traducir a este muñequito. Eso es importante porque la escápula no puede rotar cuando ella está fuera de su posición. Y yo le acabo de decir que cuando hay una lesión del torácico largo, la escápula va a salir de su posición, se va a encontrar retraída. Por eso te da el signo de escápula alada. Además de ese signo, el paciente entonces no va a poder abducir por encima de los 90 grados. ¿Por qué? Porque para la abducción por encima de los 90 grados yo necesito de una rotación de la escápula. Y eso no va a ser posible porque la escápula está fuera de posición. Pendientes entonces que en la lesión del torácico largo el paciente no puede abducir por encima de los 90 grados. Vamos a borrar entonces esta partecita. Seguimos con esta rama colateral, que va a ser el nervio supraescapular. Ese nervio supraescapular me va a inervar unos músculos que pertenecen a los escápulo-humerales. Vamos a ir a nuestra tablita y vamos a poner esos músculos. ¿Cuáles son esos músculos? El supraespinoso y el infra. Espinoso. Por ende, aquí vamos a poner el número 3, porque el supraescapular es el tercer nervio en ser descrito aquí, de las ramas colaterales. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Ese supraespinoso, señores, se va a encargar de lo siguiente. Ustedes tienen el muñequito de siempre, miembros inferiores. ¿Qué pasa? Para abducir el brazo yo voy a tener grados. Por ejemplo, yo puedo decir que estos son 15 grados. Va a haber un músculo que me abduce desde 0 a 15 grados. Y ese músculo se va a llamar supraespinoso. Y va a haber un músculo que me abduce por encima de los 15 grados. ¿Cuál va a ser ese músculo? El deltoides. Eso es importante porque entonces un paciente cuando tiene una lesión del supraescapular, que es el nervio que me inerva al supraespinoso, pues entonces él no va a poder abducir los primeros 15 grados. ¿Qué pasa? Que como el ser humano tiene la capacidad de sobrevivir, ¿verdad?, a ciertas situaciones, pues entonces el ser humano va a hacer lo siguiente. Si él no puede abducir los primeros 15 grados, él lo que va a hacer es hacer una flexión lateral del tronco. Cuando él haga la flexión lateral del tronco, el miembro superior va a abducirse los primeros 15 grados. Y después de ahí, él puede abducir porque eso lo hace el deltoides. Y el deltoides va a estar bueno. ¿Entendido? ¿Qué otra cosa puede hacer el pacientito? Pacientito, bueno, si yo no puedo abducir los primeros 15 grados, yo lo que voy a hacer, si yo no puedo abducir los primeros 15 grados con mi miembro superior izquierdo, yo voy a hacer lo siguiente, me voy a ayudar con el derecho, lo voy a abducir y luego de ahí entonces lo puede hacer con el músculo deltoides, en el caso de una lesión del supraescapular y por ende atrofia del supraespinoso. El infraespinoso se encarga de la rotación lateral del brazo, rotación lateral del brazo o externa. Recuerden que estos músculos pertenecen al manguito de los rotadores.
Entonces, pendientes. Cuando hay una lesión del torácico largo, el paciente no puede abducir por encima de los 90. Pero cuando hay una lesión del supraescapular, nervio, ¿verdad?, que me inerva al supraespinoso, pues el paciente no va a poder abducir los primeros 15 grados. Después de los 15, él sí puede abducir. La otra colateral va a ser el subclavio. Ese subclavio se encarga de inervar un músculo que tiene ese mismo nombre, subclavio, y se encarga de estabilizar la clavícula. Aquí vamos a poner, el supraescapular era el número 3, mientras que el subclavio va a ser el número 4. Importante saber cuáles nervios espinales contribuyen a la formación del supraescapular. El supraescapular va a ser C5 y C6. Eso es obvio porque él viene del tronco superior, ¿verdad? C5 y C6. Y el subclavio también va a venir de C5 y C6. Vamos a poner el subclavio en nuestra tablita. Va a corresponder con los músculos axiopendiculares anteriores. Aquí vamos a poner el subclavio. Y ese subclavio va a ser el número 4. Si seguimos aquí del fascículo lateral, yo estoy viendo que está saliendo una colateral que se llama pectoral lateral. Vamos a ponerle el número 5. Ese pectoral lateral me va a inervar un músculo que pertenece a los axiopendiculares anteriores. ¿Cuáles son esos? El pectoral mayor. El pectoral mayor va a estar inervado por el pectoral lateral. Ese pectoral mayor se va a encargar de la extensión y de la flexión del brazo. Recordando que entonces la flexión del brazo va a ser lo siguiente. Yo tengo mi muñequito, una vista lateral nuevamente, miembros inferiores, y esta sería la nariz. La flexión del brazo es totalmente, y la extensión es totalmente diferente a lo que se habla coloquialmente. Cuando yo le digo a un paciente, extiéndeme el brazo, él hace esto. Sin embargo, señores, si este es el codito, este es el antebrazo, para la articulación del carpo, esta sería la manito. Esto que está haciendo el paciente con el brazo va a ser una flexión del brazo. Mientras que si yo le digo al paciente, extiéndeme el brazo, lo que él debería de hacer, esto es anterior, es esto. Bien. Este punto de aquí, esto sería una extensión del brazo. Bien. Y esto, como dije anteriormente, una flexión. ¿De qué se va a encargar el pectoral mayor? Tanto de la flexión como de la extensión del brazo. Si seguimos, en este punto vamos a tener el nervio axilar. Ese nervio axilar va a estar formado específicamente por C5 y por C6. Él me va a inervar unos músculos que van a pertenecer, déjenme borrar mi figurita nuevamente de aquí. El axilar me va a inervar un músculo que pertenece, dos músculos que pertenecen a los escapulohumerales. ¿Cuáles van a ser estos? El redondo menor, y ese redondo menor también se encarga de una rotación externa del brazo. Y también entonces uno muy importante que ya mencioné anteriormente, que era el deltoides. Ese deltoides dijimos que él se encarga ¿de qué? De la aducción por encima de los 15 grados. Por ende, aquí vamos a poner el numerito que le corresponde al axilar, que si el pectoral lateral fue el 5, el axilar sería el número 6. Aquí vamos a poner el número 6. Ahora bien, eso es importante porque
Si yo lesiono el axilar, pues obviamente el paciente no va a poder abducir por encima de los 15. Hasta los 15 sí. ¿Por qué? Porque eso lo hace el supraespinoso. Pero después de los 15 el paciente no va a poder abducir el brazo. Pendientes con eso, señores. Hay muchas formas de lesionar el axilar, pero las dos más importantes van a ser a nivel, una fractura, por ejemplo, a nivel del cuello quirúrgico, si este es el húmero. Aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Más o menos a este nivel se va a encontrar el cuello quirúrgico. Y en ese cuello quirúrgico se está enrollando una estructura nerviosa. Y esa estructura nerviosa va a ser el axilar. El axilar. Por ende, siempre le van a preguntar sobre una paciente que está en menopausia. Obviamente en la menopausia entonces usted tiene más riesgo de osteoporosis. Y estas pacientes tienden a fracturarse con un trauma mínimo. Le van a tirar a una paciente osteoporótica que cayó sobre su brazo y que tuvo una fractura. En la radiografía se observa una fractura en el tercio superior del húmero. Ese tercio superior corresponde con el cuello quirúrgico o el tercio proximal del húmero, ¿verdad? Me lesiona el axilar y luego el paciente no puede abducir por encima de los 15. Otra causa frecuente de la lesión del axilar va a ser una luxación del húmero del brazo hacia anterior. Bien, las luxaciones hacia anterior te lesionan el axilar. Pendientes con eso. Voy a borrar esta partecita acá. Si hablamos de estas ramas que también salen del fascículo posterior, vamos a ver que estas ramas van a tener la contribución de C6, C7 y C8. Estas ramas, el subescapular me va a inervar otro músculo que pertenece al manguito de los rotadores que va a tener el mismo nombre. Y aquí entonces en este cuadro vamos a poner el subescapular como músculo y él está inervado entonces por la rama número 7, que sería el subescapular. Vamos a poner aquí que esa sería la rama número 7. Aquí la rama número 8. Y esa rama número 8 va a ser el tóraco dorsal. Ese tóraco dorsal me va a inervar al músculo dorsal ancho. Dorsal ancho. Ese músculo dorsal ancho podemos evidenciarlo en este punto. Él se va a encargar de aducir y extender el brazo. Bien, es el músculo que se utiliza para escalar. La ramita que nos falta sería el pectoral medial, y ese pectoral medial va a estar inervando a un músculo que va a ser el pectoral mayor. Dijimos que el pectoral mayor era el número 5, pero también el pectoral menor. Ese pectoral medial vamos a ponerle el número 9. Vamos a poner el pectoral medial. Pectoral menor inervado por el pectoral medial, que es el 9, pero también el pectoral mayor va a estar inervado por el pectoral medial, que es el 9. Bien.
Básicamente, así concluimos con este apartado que describe todas y cada una de las ramas que son colaterales. Recordar, señores, nuevamente, las lesiones particulares del supraescapular. Recuerden que el paciente no va a poder abducir los primeros 15 grados. La lesión del torácico largo, recuerden, mastectomía y uso de muletas. Y el paciente va a tener la escápula alada y va a tener entonces una incapacidad para abducir por encima de los 90 grados. La lesión del axilar, recuerden, luxación anterior del brazo, pero también una fractura a nivel de la parte proximal del húmero, tercio superior del húmero o tercio proximal del húmero, en relación ahí con el cuello quirúrgico. Manifestación clínica: el paciente no va a poder abducir por encima de los 15 grados, pero también el paciente va a perder la sensibilidad de la parte superolateral del brazo. Si vemos esta imagen, esta es la parte superolateral del brazo y ese músculo que ustedes están viendo ahí elevadito es el deltoides. ¿Qué pasa? Que la piel por encima del deltoides también es inervada por el axilar, por ende el paciente va a perder la sensibilidad a este nivel. Tengan todo esto pendiente. En este punto hemos acabado con este apartado. Recuerden que el subescapular, que era el 7, también me iba a inervar un músculo que se llama redondo mayor. Vamos a ponerlo por acá para que no se olvide. Redondo. Y ese redondo mayor era por el número 7, que es el subescapular. Aquí hemos terminado con este apartado.